Muy bien. Vamos a comenzar entonces. La meta para la clase del día de hoy es poder ver el último principio, ver algunos principios de aplicación, algunos recursos que podemos usar que nos puedan ayudar muchísimo en la hermenéutica o en el estudio de la Biblia a fin de poder sacar su significado, de tal manera que podamos prepararnos para exponerla, para predicarla, etcétera. Entonces la meta es que hoy sea la última clase, pero pues ustedes me dejan saber cómo se sienten, si necesitamos otra sesión, lo podemos hacer. Y bueno, si por alguna razón no terminamos, continuaríamos hasta la próxima semana. ¿Ok? Pero vamos a hacer el esfuerzo de poder terminar el día de hoy. Permítanme compartir aquí mi pantalla rapidito. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre la continuidad y descontinuidad del Antiguo Testamento? Algo que quizás no quedó claro en la tarea, algo que necesitamos mencionar brevemente antes de comenzar el siguiente principio. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo lo único que cuando estaba haciendo la tarea tenía un poquito de complicación porque como yo sabía que esas leyes no se aplicaban para uno, Ujú, entonces decía, bueno, ya lo sé, por ejemplo, de los sacerdotes, cuando decía que tenían que vestir de cierta forma, bien, la ley, cómo se tenían que vestir y todo eso, ujú. am, se les hablaba específicamente a los israelitas, pero entonces esa ley pues no aplicaba para los que no son israelitas. Los que no son israelitas y para los que... Ajá. Entonces, pero yo quería de todas formas usar uno de esos para encontrar en el Nuevo Testamento. So, traté de usar eso, pero sí me costó como un poquito en decir, porque como ya sabía que no era eso, pero a la misma vez como decía, ok, pero tengo que encontrar el nuevo versículo donde afirma eso también. So, pero sí. ¿A qué específicamente? Que ya no se tienen que usar las vestimentas, por ejemplo, de la tribu de los... Ajá, porque por ejemplo decía, la ley manda que, por ejemplo, eh, ah, no puedes tocar como un muerto, eh, antes te quedas, estás impuro, bla, 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 pero pues ahora no, o sea, eso no aplica a nosotros. Claro. También era, por ejemplo, deben de usar cierto tipo de vestidura. Eh, Ahora, por ejemplo, pastores predican hasta en jeans, no se ponen saco, o sea, no hay todo esa que de oro, que púrpura, los colores que Ujú. usan, nada de eso. Claro. Ajá, cositas así. Sí. Es cierto, hay algunas partes en el Nuevo Testamento que no necesariamente aclara que, o sea, no hay una aclaración específica que muchas de las leyes y muchos de los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento ya no aplican a nosotros, pero sí hay pasajes como el que vimos hace 2 semanas, si no me equivoco, creo que fue 2 semanas, donde especifica, por ejemplo, los líderes de Jerusalén, estoy hablando de los líderes cristianos que se convirtieron a Cristo, específicamente los apóstoles, tenían la oportunidad para decirle, para aclararle a la iglesia gentil, es decir, a aquellos que se habían convertido a Cristo, pero que no tenían un trasfondo judío, no formaban parte del pueblo judío, ni tampoco se habían convertido al judaísmo. Era una muy buena oportunidad para decirles, ¿no? Hey, ustedes tienen que guardar la ley, ustedes tienen que guardar estos rituales, ustedes tienen que buscar sacerdotes de entre ustedes para que observen la ley, para que enseñen la ley. Esa era la perfecta oportunidad y eso lo encontramos en Hechos capítulo 15. Era la perfecta oportunidad para afirmar eso, ¿verdad? Para afirmar qué cosas del Antiguo Testamento sí tienen continuidad, ¿verdad? Más sin embargo no lo hicieron y ya después el apóstol Pablo afirma que, que nosotros los cristianos no se nos exige que nos hagamos judíos, ¿verdad? Como lo hacen algunas iglesias que se judaizan
guardan ciertas, no todas, pero ciertos aspectos del Antiguo Testamento que no son necesarios para nosotros guardar. Por ejemplo, el sábado, las lunas llenas, los días de reposo. No dice sábado, pero dice los días de reposo. Y aclara el apóstol Pablo cosas que son sombra de lo que ha de venir. Entonces, sí, no tenemos una afirmación específica donde dice ya no se tienen que usar la vestimenta de sacerdotes, pero sí nos dice en términos generales que no somos obligados a hacernos judíos eh, al punto de tratar de guardar toda la ley, ¿verdad? Por supuesto, reconocemos que sigue siendo la palabra de Dios. Reconocemos que tiene su lugar como uno de los pactos, de los diferentes pactos que Dios hizo con la gente y específicamente con su pueblo a lo largo de la historia. Dios nos sigue hablando a través del Antiguo Testamento, a través de las leyes, solamente que lo hace de una forma diferente. Es decir, que nosotros no somos obligados a guardar al pie de la letra cada una de esas ordenanzas, ¿ok? Y por supuesto vimos ejemplos de donde el Señor le da una continuidad a algunas de ellas, al punto donde sí tenemos que guardarlas así como están escritos. Por ejemplo, el más grande mandamiento y el segundo que es similar al primero, ¿no? Ujú, Sí, porque por ejemplo está donde, bueno, no es una ley, pero donde compraban esclavos hebreos, hay la excusa de cómo por ahora hay que continuar con los esclavos ujú, en Éxodo 21, pero ya en Gálatas 4:46 habla de que ya no somos esclavos. Sobre las vestiduras, las ropas de los sacerdotes, eh, donde habla que, y luego yo le puse que en Lucas 9:3 que Jesús les pide que no lleven ropa extra, solo pidan, y no cuando les dice que ujú, no, o sea, no necesitan todo eso, que en vez de llevar todo, donde habla sobre, por ejemplo, Lamá que tuvo dos esposas, donde todavía algunos quieren tener más de una esposa, porque dicen que pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se permitía y todo el mundo tenía, hasta el rey estuvo no sé cuántas esposas, bla, bla. Bla. Pero ya después aquí en Primera de Timoteo 3:12 dice que debe de ser esposa de una sola mujer. marido de Entonces una todo sola. eso debe ser esposo de una mujer. Bueno, el mío, la versión que yo usé, eso es lo que dice. Sí, está bien, pensé que habías dicho Ajá. esposa, esposa de una mujer. No, esposo, ajá. O Correcto. lo de los sabadistas también, de no trabajar en sábado, en Éxodo 10:26, pero Jesús anda en sábados, ahí se contradice con la ley. Puse Mateo 12:11 o Lucas 13:10. Los Ujú, requisitos para los sacerdotes, donde decía que no deberían raparse la cabeza ni afeitarse la barba. ujú, Este, y donde Dios dice, Jesús dice en Lucas 11:28 que dichosos más bien los que obedecen y ujú. no guardan todas las de esas tipo de leyes. Ahora, Correcto. esas fueron las que yo hice. Correcto. Ok, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, yo sí, pastor. Sí, Aurora. Espero que sea un poco, que me pueda expresar. Ujú, En el Antiguo Testamento habla en algunos versículos, capítulos, de la manera en que no respetaban el santuario. ujú, Y pues en sí, aparte del santuario, pues es donde buscaban del Señor, ¿verdad? Vamos a orar al Señor. ujú, Pero para esto, espero usar las palabras apropiadas, Jesús azota a los mercaderes y él llama mi casa es casa de oración. ujú, Entonces eso es como una raíz donde él dice, basta, pienso, ¿verdad? Corríjame, por favor, ujú, basta. Entonces yo a veces sí siento como que volvemos a esos tiempos y no estamos viendo lo que Jesús ya impuso. Mi ujú, casa es llamada casa de oración y el celo que él tiene porque hay mercaderes y tira todo, azota, pues lo que describe ahí, ¿verdad? En el ujú. Nuevo Testamento. Claro. Claro. Y, y sí, ahí es como un conectado con lo de antes, pero él viene como, ya, hasta aquí llegó, o sea, dejen de hacerlo, de burlarse de la casa de mi padre. Ujú, claro. Entonces, también como hay unas cosas que ya no están, pero eso sería como
¿cómo podría decirlo? No lo contrario, pero el alto a Ujú, lo que se venía haciendo por muchos años, ujú. sin respeto a la casa del Señor. Claro, claro. Y digo, eso también fue un gran, ¿cómo se podría decir? Impacto Ujú. al no respeto al lugar sagrado, ¿no? Claro, claro. Y mayormente a darle el uso apropiado, ¿no? Bueno, en ese evento, en ese momento en el que Jesús volca las mesas y reprende a la gente que estaba vendiendo y comprando, eh, se cumple obviamente una profecía, ¿verdad? Tenemos que reconocer que es parte de un cumplimiento de una profecía, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, quieren imitar la conducta del Señor y decir, bueno, es que Jesús ahí lo hizo. Bueno, Jesús estaba cumpliendo una profecía en ese lugar, pero también el celo de la casa de Dios es muy válido y muy necesario en este caso específico porque la casa de Dios se le había dado un propósito y eso era para la adoración de Dios, ¿verdad? Específicamente él está hablando acerca de la oración. Se hacían muchas otras formas de adoración, pero está hablando específicamente de la oración. Entonces, esa es una de las cosas que sí tiene continuidad, ¿verdad? Aunque ya en el Antiguo Testamento, por lo menos no en bueno, es más, creo que ni en ningún momento, excepto con la iglesia de Jerusalén, vemos que se enfatiza un templo, ¿verdad? Por ejemplo, ya las iglesias judías, perdón, las iglesias gentiles, las iglesias de personas de nacionalidades que no eran judías, ya no asistían al templo, ya no eh, tenían esa costumbre de reunirse en el templo, ¿no? Entonces, una vez que reciben la enseñanza de los apóstoles, específicamente del apóstol Pablo, especifica que el templo somos nosotros, ¿verdad? Porque probablemente la iglesia se preguntó, o sea, es una opinión mía esta, no estoy diciendo que eso pasó, pero probablemente la iglesia se preguntó, bueno, ¿y nosotros a dónde vamos a adorar, no? eh, ¿A dónde vamos a orar? ¿A dónde vamos a buscar a Dios? Entonces aclara el apóstol Pablo que nosotros, la iglesia, somos piedras vivas, somos el templo de Dios, construido con piedras vivas. Pero sí, en efecto, el Señor Jesús rescata eso del Antiguo Testamento y le da continuidad para que nosotros sigamos, ¿verdad? Por eso es que le llamamos esta parte de la lección o de la clase, la continuidad y la descontinuidad, ¿verdad? Porque algunas cosas continúan y esa es una de ellas. Definitivamente, Aurora, estoy de acuerdo con eso. Y creo que tenemos que elevar ahora, ¿no? Que nosotros que tenemos un lugar de reunión, tenemos que elevar esa misma reverencia que el Señor mostró, ¿verdad? Obviamente hay júbilo, hay un lugar para júbilo, hay un lugar para algarabía, hay un lugar para gritos de júbilo, pero hay también momentos donde debe de haber una gran reverencia ante la presencia de Dios, mayormente por la presencia de Dios, ¿verdad? Mayormente por eso. Ujú. Muy buen punto. Yo tengo una pregunta más referente a Un eso. En momentito, la sig- creo que Oh, todavía no he perdón. terminado. Sí, Oh, Aurora. perdona, Aurora. Es que eso entonces ya va, no sé, pienso que es vinculado con lo que dice que nos congreguemos. Es como, no mandato, una orden, pero ya aparte de que seamos el templo del Señor, ellos dicen que nos congreguemos. Ujú, Y también dice la palabra que de acuerdo a cuando nos congregamos ahí son, con los dones son usados para la iglesia. Entonces es como cuando hay una congregación, bueno, es como un círculo, ¿no? Como ujú. todo va vinculado. Claro. Sí, ¿Verdad? muy buen punto, muy buena observación, Aurora, gracias. Esa es una de las cosas que tienen continuidad, o sea, se sigue, se debe de seguir practicando, ¿no? Ujú. Ahora sí, amor. Entonces, no se debería de vender cosas en la iglesia. De nuevo, tenemos una profecía que se está cumpliendo aquí, ¿verdad?
Esa es la primera enseñanza. Por eso es que tenemos que tener cuidado con ese pasaje. Am, la segunda es que hay diferentes opiniones en la iglesia. Unas personas van a decir que sí, otras personas que van a decir que no. Es importante reconocer que aquí se está cumpliendo una profecía y por lo tanto, como es un evento específico que Jesús está cumpliendo, hay ciertos aspectos de este evento que no deben de cumplirse. Por ejemplo, el entrar a la iglesia con un látigo y empezar a latigar a las personas o empezar a volcar las mesas, ¿verdad? La Biblia misma aún nos enseña que cuando es necesario exhortar a una persona o aún reprender a una persona, que lo hagamos con amor, considerándonos a nosotros mismos. Eso está limitado a la persona del Señor Jesús, específicamente porque estaba cumpliendo eh, una profecía. En relación a lo que se está vendiendo, cuando Jesús, a que si se debe de vender o no se debe de vender, cuando Jesús está haciendo eso, no está diciendo, no debe de venderse aquí. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Si nosotros analizamos el pasaje, Jesús no está diciendo, no pueden vender aquí únicamente. O sea, el problema no es vender. El problema es que había un uso para la casa de Dios, un uso que Dios había designado a la casa de Dios y ese uso específico no se había logrado. Lo que la gente estaba haciendo, y lo vemos en las palabras de Jesús cuando dice, lo han hecho, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Lo que la gente estaba haciendo es que estaba no solamente negociando, sino que estaba robando a las personas que tenían necesidad de presentar ofrendas y sacrificios por sus pecados. Habían convertido de la adoración a Dios a través de los pecados y a través de la adoración en un negocio. Es decir, que no había importancia. No les importaba un comino los sacrificios y no les importaba un comino la oración. Lo que les importaba era la ganancia y muchas veces la ganancia a través de negocios deshonestos, porque Jesús no dice mercaderes. Jesús no dice lo han hecho una casa de negocios, dice lo han hecho una casa de ladrones. Lo más probable es que estaban negociando de una manera incorrecta, de una manera corrupta, y estaban robando y aprovechándose de la gente que tenía la necesidad de presentar una ofrenda a Dios por sus pecados, una ofrenda de reconciliación. En Levítico podemos ver las muchísimas tipos de ofrendas, ¿verdad? Que se hacían y las razones y los motivos. Pero ese era el problema que Jesús tenía, no solamente el vender. Yo creo que sí podemos vender a la iglesia, sobre todo cuando se va a recaudar para hacer para cumplir el propósito de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos al apóstol Pablo que eh, ejerció su oficio de constructor de tiendas am, con el propósito de financiar su ministerio y de financiar las necesidades de sus hermanos. Am, no hay detalles de eso, pero probablemente a lo mejor hizo algún trabajo para alguno de los hermanos o hermanas de la iglesia. Se conoce en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, en la carta de Santiago, que había ricos entre la gente. Entonces es muy probable que el apóstol Pablo hizo algún tipo de negocio con algún hermano. Y de nuevo, el apóstol Pablo lo hizo por algún tiempo para financiar su ministerio y para suplir las necesidades de aquellos que lo acompañaban. Creo que en ese caso estaría bien. Vemos también en el Nuevo Testamento, específicamente en el libro de los Hechos, que la gente vendía sus propiedades y traía la ganancia a la iglesia para suplir las necesidades de las personas necesitadas entre ellos, ¿no? O sea, creo que hay 2 capítulos dedicados específicamente a eso y la forma como el Espíritu Santo trata, ¿verdad? Eh, yo creo que ahí vemos eh, cuál es el sentir de Dios en cuanto a vender y comprar en la iglesia y con la iglesia, ¿verdad? Am, no creo que las personas deban de promover su negocio en la iglesia, pero sí creo que podemos
vender algo o hacer algo para recaudar fondos a fin de financiar el ministerio. Si la totalidad del dinero va a ir directamente al ministerio y no estamos necesariamente o directamente promoviendo algún negocio, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Hay, si no me equivoco, 2 capítulos en la Biblia donde Dios nos habla específicamente acerca de la forma como se debe de comprar y se debe vender y los propósitos para los cuales se hace en la iglesia. Primero nos dice que personas vendían sus propiedades y traían la ganancia a los apóstoles para suplir las necesidades de la gente que estaba en necesidad entre ellos. Después vemos un caso de una pareja, no recuerdo su nombre, creo que fue eh, no recuerdo el nombre, pero venden venden su propiedad y extraen una parte, ¿verdad? Y después vienen ante los apóstoles y les dicen, la vendimos en tanto. Y en ese momento el Espíritu Santo muestra a el apóstol Pedro que eso era incorrecto, que ellos estaban mintiendo, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo trata tan severamente con ellos de tal manera que el uno como el otro caen muertos, ¿verdad? Y ahí a través de ese pasaje, no estoy diciendo que cada persona que mienta al Espíritu Santo va a caer muerta, pero ahí nos dice ese pasaje, nos aclara cuál es el sentir de Dios cuando se negocia inapropiadamente, cuando se negocia de una manera corrupta. Porque Pedro le dice a la pareja antes de que, creo que le dice al hombre o a la mujer antes de que caigan muertos, la propiedad era suya, dice, no tenían que venderla, no se les exigió que la vendieran. Y si la habían vendido, ustedes podían haber hecho lo que quisieran con el dinero. Mas, sin embargo, ¿cuál fue el problema? Es que mintieron al Espíritu Santo y por lo tanto hicieron algo inapropiado. Entonces, ahí es donde Dios trata con esta pareja de esa forma. Y desde un principio establece la manera como es que Dios quiere que manejemos el dinero, o bueno, una manera de cómo Dios quiere que manejemos el dinero y quiere que lo manejemos honestamente. Y que el dinero sea para suplir las necesidades del ministerio y de gente necesitada entre nosotros. Eso sí se puede hacer, ¿verdad? Espero que pueda aclarar eso, la pregunta. Hay personas que dicen no se va a hacer porque no quieren tratar con los detalles y los pormenores y no quieren caer en error y todo eso, pero yo creo que más bien debemos de desarrollar la habilidad de nuestro corazón, como dice Hebreos, de discernir el bien y el mal eh, en vez de eh, prohibir o dejar de practicar ciertas cosas porque nos da miedo de no ejercer esa habilidad de discernir entre el bien y el mal. Creo que la iglesia necesita aprender a discernir eso. Es bueno para la iglesia el poder tener un corazón que sabe discernir entre el bien y el mal. De hecho, el apóstol Pablo en alguna de las cartas, creo que es en Corintios, nos va a decir, nos va a hablar acerca de creyentes débiles, débiles en la fe, dice él. Porque como son débiles, o sea, son débiles en la fe porque no saben ejercitar la libertad que tienen en Dios. Y los llama débiles en la fe porque se adhieren mucho a reglas. Hay personas que dicen, no, esto no se debe hacer y esto sí se debe hacer y esto no se debe de hacer. Lo que Dios quiere es que nosotros ejercitamos nuestra libertad y que tengamos discernimiento. Esa es la mejor manera de vivir nuestra fe. Pero hay personas que les cuesta eso y tienen que tener alguna lista de reglas, ¿verdad? Creo que eso es algo con lo cual debemos de tener cuidado y creo que es mejor desarrollar nuestro discernimiento y desarrollar nuestra sensibilidad al Espíritu Santo para no caer en un error en vez de depender de algo exterior de nosotros. Porque, ¿por qué es así? Bueno, porque la exigencia para nosotros es mucho más alta. Ya Dios no está fuera de nosotros, ya Dios está dentro de nosotros. Y la idea es de que nosotros ejerzamos nuestra libertad que hemos recibido en Cristo dependiendo de su guía y dependiendo de su dirección. O sea, es una relación mucho más íntima. No es solamente una cuestión de seguir reglas,
sino aprender a ser sensible a Él, ¿verdad? De que nos vamos a equivocar, claro, nos vamos a equivocar, pero hacemos correcciones y por eso tenemos su palabra que nos guía. Ujú. Espero que eso haya contestado la pregunta. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Así, pastor. Adelante, Leo, por favor. No, es que a mí siempre me ha llamado la inquietud acerca del diezmo Ujú, y lo he leído, pero es algo confuso y ujú, no confuso, pero es como no es algo práctico para entender más para el que está, que va empezando. ujú. Muchas veces, a veces hasta los que tienen más tiempo tampoco yo pienso que no cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Sí, es un Pero sí, tema sí complejo. habla mucho o sea, como en el Antiguo Testamento habla de provisión, pero de lo que cultivaban, Ujú, porque allí en el Mateo menciona a Jesús a los fariseos y les dice hipócritas que van y diezman, lamenta, habla de alimento, ujú, pero ya en Corintios me quedé y dice en Corintios 9, la segunda de Corintios 9:7, donde dice que es mejor que de lo que salga de tu corazón lo des no con tristeza ni por necesidad. Entonces, ahí como que me hago muchas preguntas, pero digo, bueno, porque dice que lo que olvidaron los fariseos atrás fue de la justicia y la misericordia de Dios. Y acá ya nos está diciendo que demos de nuestro corazón porque es de lo que Dios se agrada. ujú, Y muchas veces, bueno, yo lo digo en mi experiencia, ¿verdad? Porque ujú, hace, que será casi cuando yo empezando en los caminos del Señor. Yo pienso que si Dios tiene un propósito con alguien o en una iglesia, y si uno pone toda su fe como está hablando ahí, como por fe y misericordia, ujú. y porque la obra es de Él, no es de nosotros. Claro, Y claro. cuando uno confía más en Él y no en las personas, yo pienso que Él va a usar hasta al más pecador o incluso hasta podríamos decir hoy en día un narcotraficante o hasta el más matón para suplir su iglesia, porque él dice que él usa a quien él quiere. Ujú, Para mí, ¿verdad? Yo eso así lo veo, claro. porque yo en mi experiencia una vez me hablaba mucho en mi corazón, me venía una señora aquí a la casa y yo no sé, yo ni entendía ni nada, ¿verdad? Y me decía que le diera $100 a la señora, pero pues uno no entiende todavía Ujú, porque íbamos empezando y dice uno, pero ¿cómo? Pero Dios nos pone pruebas. ujú, A mí me las puso y me habló una vez, la segunda vez, ya la tercera como que dije, no soy yo, es él el que me está hablando, ujú, porque y en la tercera me puso la prueba. Yo fui a hacer un trabajo y sale un vecino y me dice, ¿cuánto me cobras por plantarme? Eran 4 arbolitos. Le digo, dame $80. ujú. Nomás era de quitarlos y ponerlos. Dije, rápido, pues que me puedo tardar 2, 3 minutos. Dije, "Ah". Claro. Y sale el señor y me dice, ah, ¿tú crees que está bien con todo eso? Le digo, sí, está bien. Dice, te voy a dar 120. Digo, está bien. Agarró y se fue el señor. Entonces ya en la tercera vez mi web, fíjese, fue la tercera vez también. Regresa el señor y ya estaba ahí. Bueno, ya la tercera vez, ya cuando salió, cuando me pagó, me agarra y me da $180 y yo me quedé, Wow. caray, ¿qué está pasando? Yo cobré $80, pero ¿por qué me está dando $180? Y recapacité rápidamente, dije, es que el señor me está diciendo que yo le dé $100 a esa señora y yo no estoy haciendo caso, yo estoy cobrando por mi trabajo, pero él me está supliendo.
que me está diciendo que yo no ese dinero ni es ni mío, es de él. Y ahí empecé a entender y recapacité, dije, oh, me estás hablando. Y para eso me lo puso así todo bien, bien, bien clarito. Llega su yardero del señor con una pala, vio que ya estaban los arbolitos plantados, aventó la pala y le digo a mi hijo, vámonos porque como que aquí va a haber, va a haber bronca, nosotros ya los pusimos y todo. Y ya llegué a la casa y le platicé a mi esposa y me quedé, digo, tenso, ¿sabes? Estos aquí, hasta que venga la señora de nuevo. Le digo, mire, le digo, aquí están. Le digo, yo no sé, nomás tenga, le digo, solamente el Señor sabe qué es lo qué vale su necesidad de usted o me está haciendo entender a mí. Y yo en mi experiencia digo, cuando confiamos en el Señor, Él va a usar hasta en el mínimo detalle para suplirnos. Y yo por eso, yo siempre hago comentario acerca del diezmo, ¿verdad? Porque digo, entonces no estamos totalmente, nuestra fe no está con Él, porque Él es nuestro, el que nos suple y nos da todo. Yo pienso que cuando realmente vemos la misericordia y la justicia de Dios hacia nosotros, uno tiende de dar, porque conoce lo que Dios te da y uno no pone peros en tu corazón, vas y tú lo das de corazón, no porque te lo estén pidiendo. Claro, claro. Y digo, pero bueno, sigo Sí. aprendiendo y yo sé que eso es muy, muy crítico, se puede decir, porque no cualquiera lo puede entender Ujú, y claro. sería ser muy sabio en hablarle a las personas para que puedan entender, pero yo Ujú, pienso que cuando uno, el Señor ya le habla a uno, pues uno ya no tiene peros, la verdad. Yo, para mí, yo no puedo tener un pero ya y claro. decir, es esto, lo doy de corazón porque yo sé quién es el que me está supliendo. Sí. Sí, tienes razón. Yo estoy completamente de acuerdo en que el Señor suple toda necesidad y lo que el Señor está esperando es que nosotros le creamos, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 23, un salmo en que he estado meditando muchísimo hace un par de días, quizás un poquito más, dice que Él adereza mesa delante de nosotros, prepara un banquete delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, en presencia de nuestros enemigos. Y es interesante cómo el rey David lo pone, porque lo que está diciendo es que no importa la circunstancia, o sea, yo confío en la provisión de Dios, ¿verdad? Ah, la circunstancia no determina lo que Dios va a hacer. Más bien Dios es el que determina cómo va a cuidar de mí independientemente de las circunstancias. La razón por la cual creemos como iglesia en el diezmo, en el dar el diezmo y dar ofrendas, o las ofrendas específicamente en el Nuevo Testamento, la Biblia lo enseña que debemos de dar de corazón. Esa es la misma manera como debería de darse el diezmo. Pero es el Señor Jesús el que le da continuidad al diezmo, ¿verdad? Vemos en el Antiguo Testamento que es algo que practicó Abraham con Melquisedec, el rey de Salem o rey de paz. Y por eso es de que para muchas personas, incluyéndome a mí, el diezmo trasciende la ley, ¿verdad? Aunque la ley en cierto sentido terminó de ser vigente como un sistema religioso para nosotros, o más bien dicho, un sistema de fe para nosotros. Ahora nuestro sistema de fe es Jesucristo y es el nuevo pacto sellado en su sangre. Em, Sigue vigente precisamente por lo que Jesús enseña, ¿verdad? Cuando le preguntan acerca de que si debemos de pagar impuestos o no, y el Señor pide que le muestren una moneda y le pregunta el Señor de quién es esta inscripción, y el Señor, y le contestan de César, ¿verdad? Y entonces el Señor dice, bueno, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero lo que sí no creo es que el diezmo deba de exigirse, ¿verdad? Sobre todo exigirse a personas que no han desarrollado la fe para confiar en Dios, que no entienden este proceso de dar y de poner en manos de Dios para que Dios multiplique. Como no entienden, no van a dar alegremente, van a dar por obligación, no de corazón. Entonces, la enseñanza
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es que demos a Dios de corazón. Y creo que el Nuevo Testamento sube el principio, el estándar, la medida un poquito más alto, de tal manera que dice, eh, Hechos, por ejemplo, el pasaje que mencioné, que vendían sus propiedades y traían la ganancia completa a los apóstoles para que se usara para el ministerio y para suplir las necesidades de la iglesia. Entonces, si evaluamos el patrón de cada testamento, en cierto sentido, el patrón del Nuevo Testamento creo que es un poquito más, ¿verdad? Porque el patrón del Nuevo Testamento habla de generosidad, es bien claro en generosidad, en tener un corazón generoso, en imitar a Dios en generosidad. Y la otra cosa es, tanto cuando damos para Dios como cuando damos para otras personas. Y la otra cosa es que dice que pues que vendían sus propiedades, ¿verdad? Entonces creo que el Nuevo Testamento como que eleva el patrón de generosidad y nos mueve o nos motiva, nos enseña a ser más como Dios en el sentido de que Dios es generoso. No solamente eso, sino que las experiencias y los milagros que hace Jesús habla acerca del rendimiento, de rendir cosas a Dios, de rendir nuestra vida, de rendir nuestras posesiones, todo lo que tenemos, permitir que Dios haga lo que Él quiera. Lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Dar de corazón. De tal manera que el niño, fíjate lo que sucede con el niño que tenía algunos peces y pedazo de, creo que eran 2 peces y 5 panes o algo así. Entonces, pudo haber retenido esos 2 peces y 5 panes, pudo haberse quedado con ellos y a lo mejor hubiese comido 2 días con eso, pero hasta ahí, eso iba a tener su límite. Sin embargo, cuando lo rinde al Señor, cuando lo da al Señor, cuando lo entrega, ese es el principio de entrega, ¿no? Cuando lo entrega al Señor, el Señor multiplica. Y alguien dijo, el Señor solamente puede multiplicar lo que se le entrega a Él, lo que nosotros rendimos a Él. Eso es lo que entrega. El Señor no multiplica nada que no se le rinde a Él, ¿no? Y creo que ahí está la clave del dar, y específicamente del dar financieramente, del dar nuestro tiempo, del dar nuestro esfuerzo, del dar nuestra vida. El hecho de que voluntariamente, generosamente y de corazón, como tú dices, podamos rendir lo que tenemos al Señor para que el Señor multiplique, ¿no? Pero la iglesia ha adoptado eso precisamente por lo que Jesús dijo, de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Esa fue la otra frase que Jesús usó y por eso es que la iglesia toma continuidad del diezmo, pero la forma como debe de manejarse en relación a la gente no es exigencia, no es danos, 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 sino es enseñar al pueblo y dejar que el pueblo, bajo su propia voluntad y de corazón, es que dé el diezmo y que ofrende, ¿verdad? Y que ayude a los necesitados. Ujú. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Gracias por esa participación. Creo que fue muy, muy enriquecedor. Vamos a ver cuánto es que logramos abarcar, pero gracias por eso. Creo que nos ayudó muchísimo y aprendimos bastante. Así que no dejen de preguntar, por favor, no dejen de hacer comentarios. Es de mucha, mucha ayuda. ¿Ok? Vamos a comenzar con el principio número 6, que está titulado Considerar la gramática. De nuevo, hablé de los dos aspectos de la Biblia, muy similar a la vida del Señor Jesucristo. El Señor Jesús es 100% hombre, no fue un fantasma, no fue un espíritu, es 100% hombre, vivió como hombre, sufrió como hombre, murió como hombre y fue resucitado como hombre también, así como nosotros seremos resucitados en el día postrero. Pero también es Dios, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso específicamente? Muchos estudiosos han tratado de describir cómo es que eso sucede. Eh, la mejor forma es que hay dos naturalezas, la humana y la divina, y que es 100% Dios y es 100% hombre. No es ni 50% Dios ni 50% hombre, es 100% cada una de las dos naturalezas.
Y en la Biblia encontramos una realidad similar. Es la palabra de Dios, es lo que Dios habla a través de su boca, es lo que Dios ha hablado, lo que Dios está hablando y lo que Dios va a hablar. Todo el consejo de Dios, todo todas las cosas de cómo el mundo, el orden de Dios ha de funcionar, ya está establecido en su palabra, ya ha sido revelado, todo lo que Dios quiere revelarnos a nosotros ya ha sido revelado, no hay una revelación nueva y tiene su aspecto divino, viene siendo el aliento de Dios que llega a nosotros a través de otras personas, a través de nuestra lectura, a través de recordar versículos bíblicos o pasajes bíblicos, eventos bíblicos, a través de un canto que está basado en la Biblia, a través de una persona que viene y nos habla la palabra de Dios, nos enseña la palabra de Dios. Eh, pero también la Biblia tiene su aspecto humano y está escrito en un lenguaje particular. En el caso de la Biblia fue escrita en tres lenguajes, mayormente hebreo, griego y un poco de arameo. Y entonces necesitamos trabajar ese aspecto humano, que tiene que ver con uno de ellos, no todo, hay muchos otros aspectos humanos que tienen que trabajarse en la Biblia, como la cultura, como el contexto, etcétera, ¿verdad? Pero uno de ellos es el lenguaje y necesitamos entender un poquito del lenguaje y reconocer también que hubo personas, muchos de ellos, que se tomaron el tiempo de aprender los lenguajes originales para poder presentarnos a nosotros lo que ahora conocemos como la Biblia en español, en diferentes tipos y versiones de castellano, de español. Así que vamos a hablar un poquito acerca de esto y vemos a ver si logramos llegar a la aplicación de ciertos principios, ¿ok? ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Alguien que no haya participado y que pueda participar, por favor. Yo no he participado. Te vamos a pedir que ya des la clase. ¿Alguien? Si pueden y si no, no se preocupen. Solo aquello del antiguo pacto que es A ver, explícitamente, principio 6, perdón. Si lo alcanzas a leer. Ay, Padre eterno, déjame regresar allá. No. Ahí está. Donde dice principio 6, Cariana, por favor. el siguiente principio fundamental para interpretar correctamente las escrituras es el leer la Biblia de acuerdo a las reglas de la gramática. Dios escogió hablarnos por medio de él. Por medio del... Y continúas arriba. Si lo alcanzas a leer. Ujú. Sí, por medio del lenguaje humano. No usó la telepatía o un lenguaje en código, sino la lengua de los seres humanos. Cuando el Señor nos habló su mensaje en la lengua de los hombres, Él nunca rompió las reglas gramaticales del lenguaje, precisamente para que hubiera una comunicación clara y efectiva entre Él y nosotros. Por lo tanto, para poder interpretar correctamente la Biblia, es de vital importancia que sigamos las reglas gramaticales para así entender bien el significado de la palabra. Ujú. La gramática consiste básicamente en la forma de las palabras y la relación entre ellas. Estos dos aspectos afectan al significado de las palabras. Por ejemplo, considera Hechos 1:8, donde Jesús dice a sus discípulos, seréis mis testigos. La pregunta es, la pregunta aquí es, ¿está Jesús haciendo referencia a algo que va a pasar en el futuro o está dándoles una orden a sus discípulos? Es decir, es muy diferente que Jesús diga, uno de los de aquí me traicionará, lo cual es un evento que ocurrirá en el futuro, a que diga, no juréis en ninguna manera, lo cual es un mandato. La gramática nos ayuda a determinar si la declaración es un hecho futuro o un mandato. En el caso de Hechos 1:8, la declaración seréis mis testigos es una declaración con respecto al futuro y no un mandato. Ujú.
Otro ejemplo es el uso de la palabra de. Esta simple palabra puede indicar posesión u origen. Por ejemplo, pensemos en las declaraciones, el reloj de Pedro. Y Pedro es de México. Es la primera declaración. En la primera declaración, la palabra de se usa para dar a entender posesión y en la segunda para origen. Lo mismo puede ocurrir en la Biblia. Por ejemplo, en Filipenses 4:7, Pablo habla de la paz de Dios. Ujú, La pregunta es, ¿se refiere Pablo aquí a la paz que Dios posee o a la paz que proviene de Dios? ujú. Solo un estudio gramatical nos dará la respuesta. Otro ejemplo es Gálatas 5:16, donde Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muchos cristianos ven aquí dos mandatos. Primero, el andar en el espíritu y segundo, el no satisfacer los deseos de la carne. Pero en realidad la gramática nos dice que el primero es un mandato y el segundo es una afirmación en el futuro. Es decir, Pablo nos dice, anda en el espíritu y no satisfacerás los deseos de la carne. Ujú. La segunda parte no es un mandato, sino un resultado de haber cumplido con el mandato de andar en el Espíritu Santo. Es una declaración de un hecho en el futuro, es decir, es una promesa. Hasta ahí, Cariana, gracias. Muchas gracias. Creo que este ejemplo de Galatas es muy pertinente, o sea, muy importante. Requiere mayor énfasis, mayor enfoque, precisamente porque tiene un impacto muy serio en la práctica. Ah, para una persona que, para una persona que toda su vida creció y vivió con una disciplina moral, a lo mejor en el pensamiento de ellos, no digo que sea verdad, a lo mejor en el pensamiento de ellos no va a tener ningún problema. O sea, ellos simplemente pueden seguir con ciertas prácticas de fe o ciertas prácticas religiosas y ellos pensarán que están bien, ¿verdad? Pero para una persona que puede ver su pecado, que lo reconoce, que dice, estoy luchando con esto, no quiero hacerlo más, pero estoy luchando con esto y no sé cómo dejarlo. Esta frase es bien importante, sobre todo porque nosotros debemos de creer en la palabra de Dios. Es muy probable que esta persona eh, eh, sea expuesta a un riesgo de entrar en un ciclo vicioso y aunque Satanás opere en la vida de esta persona de una forma oculta, de una forma engañosa, a tal punto donde le hace entrar en culpabilidad y en autocondenación, porque la persona quiere cambiar, ya reconoce su pecado, lo ha confesado muchísimas veces delante de Dios, le ha pedido a Dios que le cambie, le ha pedido a Dios que le ayude a dejar tal hábito. Y normalmente personas en la iglesia que han tenido una lucha moral la mayor parte de su vida son las que tienen esta lucha. Eh, entonces están en la iglesia, están sirviendo al Señor, están buscando al Señor, están orando, están ayunando, están tratando de entregarse al Señor lo más que pueden, pero están lidiando con algo que por alguna razón les lleva a caer, por alguna razón les lleva a hacer algo que les causa culpabilidad, que les causa autocondenación, y viven así aún por años. La aplicación de este pasaje y su interpretación primero, la interpretación de este pequeño versículo y la aplicación del pasaje son muy importantes. Es decir, para poder aplicarlo correctamente, tengo que entenderlo correctamente. Porque si no lo entiendo correctamente, es muy probable que la persona pase toda su vida tratando de cambiar en sus propias fuerzas y la Biblia no dice eso. En ningún momento la Biblia dice que nosotros tenemos que cambiar quienes somos o lo que hacemos o las cosas que queremos dejar de hacer en nuestras propias fuerzas. La Biblia sí pone responsabilidad en nosotros y sí nos dice que nosotros somos los responsables por cambiar esas cosas, pero no en nuestras fuerzas. Y lo primero que dice, anden por el Espíritu. Am,
creo que en otra parte dentro de este mismo capítulo o en otra versión, no lo recuerdo, va a decir, sean guiados por el Espíritu, ya que viven por el Espíritu, sean guiados por el Espíritu. Y como la otra, la segunda parte, y no satisfagáis los deseos de la carne o no satisfagan los deseos de la carne, es más bien una declaración, o sea, un resultado de la primera. Es decir, que yo para cambiar o una persona para cambiar necesita andar en el Espíritu, dejarse guiar por el Espíritu, ser llena del Espíritu Santo, obedecer al Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo le dará lo necesario para poder dominar y someter a la obediencia de Cristo cualquier hábito pecaminoso que haya en su vida, cualquier hábito de la carne que todavía esté afectando su vida. Tanto la interpretación o el significado, en este caso es importante, como la aplicación. Y es únicamente cuando dejamos que el Espíritu Santo nos guíe que nosotros descubrimos que ese cambio y esa transformación es posible, gracias al poder del Espíritu Santo, no gracias a nuestras fuerzas. Pregunta, comentario hasta aquí acerca de la gramática y de la aplicación de la palabra de Dios. Sí, pastor. Ujú. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder tener esa sensibilidad al Espíritu Santo? Ujú. Bueno, hay muchos pasajes que nos dicen cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es importante recordar que el Espíritu Santo tiene dos fuentes, por así decirlo. Tiene al Padre Celestial y al Señor Jesús que están en el cielo, entonces el Espíritu Santo desciende y viene, pero para el creyente que ya ha sido bautizado con el Espíritu Santo y ha recibido el Espíritu Santo, eh, también está en su corazón, también habita en el lugar santísimo de su corazón. Entonces necesitamos cultivar esa comunión con Dios y esa comunión con el Espíritu Santo en nuestro corazón de una manera íntima para que nosotros podamos ser llenos de Él, para que Él pueda dirigir nuestras vidas, para que Él pueda darnos ese dominio propio que se menciona aquí en Gálatas 5. Creo que es así como nosotros, o por lo menos así entiendo yo que la Biblia lo menciona, es a través de esa comunión, pero no solamente a través de la comunión, sino a través de la entrega a la guía del Espíritu Santo día con día. O sea que yo voy, busco a Dios, paso un tiempo con Dios, ahí me pongo a cuentas con Dios, le rindo todo lo que tengo que rendir a Dios, le pido perdón, recibo su perdón, le creo, etcétera, y ya me levanto lleno del Espíritu Santo, pero a lo largo del día el Espíritu Santo me va a estar guiando. Entonces yo necesito desarrollar esa sensibilidad, el discernimiento que yo decía anteriormente, que menciona Hebreos, del discernimiento del bien y del mal, para dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y es entre yo más respondo a la dirección, a la guía del Espíritu Santo, no solamente en dejar el pecado, sino en hacer la voluntad de Dios. También, o sea, son las dos cosas, es eh, ceder a la guía del Espíritu Santo, rendirme a la guía del Espíritu Santo para no hacer lo que no debo de hacer, pero también rendirme a la guía del Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es decir, ya no voy a vivir yo mi día como yo quiero, porque ya oré en la mañana o porque voy a orar en la noche, sino que a lo largo del día voy a tratar de ser sensible y cuando tenga alguna dirección del Espíritu Santo, como Leo decía, por ejemplo, ¿no? Que era Dios el que le estaba poniendo esa oportunidad de dar, ¿no? A la señora. Y si Dios le puso le ponió, perdón. Si Dios le puso esa oportunidad, ese deseo de poder dar, es porque Dios le va a proveer, ¿no? Entonces ahí tenemos que ser sensible en esos momentos cuando el Espíritu Santo nos está guiando a hacer algo. En muchas ocasiones va a venir a través de un pensamiento, va a venir a través del el recordatorio de un versículo bíblico, va a poner el deseo de hacer esto o aquello de acuerdo a la voluntad de Dios. Y claro, entre más conocemos la voluntad de Dios, más lo sabemos, o sea que también es un proceso, ¿verdad? No creo que una persona deba de castigarse
o sentirse mal o hacerse sentir mal si de repente en algún momento no lo hizo, ¿no? Pero sí debemos de usar esas experiencias para seguir aprendiendo a ser sensible al Espíritu. Creo que la clave es sensibilidad, Aurora, sobre todo para nosotros quienes ya tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Pastor, pero ¿cómo se puede definir la sensibilidad de la emoción? Am, la emoción es más que nada un resultado de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Somos seres emocionales y Dios nos creó con la capacidad de alegrarnos, de sentir tristeza, de llorar de alegría, de enojarnos aún, y dentro de un nivel moderado, estas emociones son buenas, pero una emoción no siempre significa una guía del Espíritu Santo. Puede haber una emoción como resultado de la guía del Espíritu Santo. Puede haber aún hasta expectativa, ¿no? Emoción de estar así como, wow, ¿qué es lo que Dios va a hacer, ¿no? Pero eso no significa que sea el Espíritu Santo. Casi siempre es un pensamiento, un deseo, un recordatorio de hacer algo, de decir algo, am, sobre todo algo que tenga que ver con la voluntad de Dios. Y creo que esa es la clave, ¿no? La voluntad de Dios. Las emociones van a ser un resultado de nuestra experiencia con el Espíritu Santo y eso está bien. Y no debemos de reprimir nuestras emociones, ¿verdad? Lo que sí debemos de monitorear es que se mantengan dentro de un nivel moderado, ¿no? Y claro, yo creo específicamente que hay momentos donde Dios nos quebranta, ya sea por alegría, ya sea por gozo, ya sea por su presencia, ¿verdad? Obviamente, am, ya sea porque nos pone carga para una persona, ya sea porque nos da convicción de pecado, nos hace ver nuestro pecado y nos quebrantamos delante de Dios y reconocemos nuestra necesidad de Él, pero sí creo que debe de haber una moderación, una regulación, o sea, seguimos siendo responsables por controlar nuestras emociones, ¿verdad? Pero la emoción es un resultado de lo que Dios está haciendo y no necesariamente se está moviendo a través de la emoción. Ujú. No sé si eso contesta la pregunta. Gracias. Ujú. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Muy bien. ¿Alguna otra persona que pueda leer esta parte de qué podemos hacer para aplicar este principio? ¿Qué podemos hacer para aplicar este principio? Lo que debemos de hacer es aprender o recordar la gramática. Ujú. Para este fin podemos leer algún libro de la gramática española. Ve la bibliografía al final de este documento. Recordemos las partes principales de la gramática como las siguientes: el sustantivo, el artículo definido e indefinido, el verbo, voz activa o pasiva, modo, indicativo, imperativo, subjuntivo, tiempo, pasado, presente, futuro, etc. El adjetivo, el adverbio, el pronombre, las preposiciones y las conjunciones. Ujú. Una vez que sepamos estas partes principales de la gramática, tenemos que aplicarlas a nuestra lectura y estudio de la Biblia. Cuando leamos la Biblia, tendremos que hacernos preguntas como esta: ¿quién es el sujeto aquí? El verbo en qué tiempo está. ¿Qué es lo que Ujú. ¿Qué es lo que nos dicen las preposiciones en este texto? ¿A qué sustantivo está calificando este adjetivo? ¿A qué verbo está calificando este adverbio? Etcétera. Hagamos algunos ejemplos. ¿Es Deuteronomio 15:6 un evento que ocurrirá en el futuro o es un mandato de Dios? En Amós 8:10, el llanto de unigénito se refiere al hijo unigénito que llora o se trata del llorar por un hijo unigénito. Ujú. El contexto te ayudará a contestar esta pregunta.
Observa las preposiciones en y sobre. En el libro de Hebreos 3, del 5 al 6, ¿sugieren estas preposiciones algún significado especial? Lee cuidadosamente Hechos 2 del 1 al 3. ¿Hubo realmente viento y fuego en este texto? Observa bien las palabras que Jesús usó en Mateo 26, del 26 al 28. Nota las palabras. Esto en esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. ¿Qué nos dicen esas palabras gramaticalmente y cuál es su interpretación y su significado teológico? En el Salmo 127, 3 dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Significa esto que el Señor nos da hijos como una herencia o que los hijos que tenemos le pertenecen al Señor y son su herencia? Ujú. Estudia la gramática de Génesis 3:4 y comparte su significado. Lee Romanos 8:26, 27 y de acuerdo a la gramática, interpreta este texto. Analiza gramáticamente Efesios 5:18 y da tu interpretación del texto. Lee Números 12:1. Miriam y Aarón hablaron. Analiza la palabra hablaron. ¿Qué género es masculino o femenino? Y si es femenino, ¿cuál es la implicación de eso? En Primera de Corintios 3:16, Pablo dice, ¿no saben que son el templo de Dios? Está diciendo que cada uno es el templo del Espíritu Santo o que todos son el templo del Espíritu Santo. Ujú. Entonces, esta es la tarea que vamos a hacer para la próxima semana. Si tú todavía tienes la tarea que sea de preparar esta semana pendiente, puedes tomarte hasta el sábado para hacerla o domingo, estaría bien. Y de ahí en adelante tendrías que aprender tendrías que realizar esta tarea de cada uno de estos pasajes. No es necesariamente que los tengas que tener correctos, es mayormente realizar el ejercicio y poder hacer sentido de lo que nos está diciendo. Es muy probable que algunos de nosotros tengamos que repasar la gramática para entender esto en su totalidad, pero sí es muy importante que lo tomemos en cuenta y sí es muy importante que si tenemos la oportunidad de aprender un poco de gramática, por lo menos en un nivel básico, para que nosotros podamos entender el texto mucho mejor. Lo tenemos en español, la palabra de Dios se nos está presentando ahora a nosotros en español, ya sea que estés leyendo la Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, la nueva traducción actual, la nueva versión viviente o la nueva versión internacional, no importa, está en español y el punto es de que tienes que tener una idea, por lo menos básica. Si puedes ir más allá de lo básico, excelente, pero necesitamos tener una idea básica por lo menos de cómo funciona el lenguaje español para poder entender lo que nos está diciendo. Algunas de estas interpretaciones que se sacaron de estos pasajes se sacan mayormente por lo que se piensa que dice, pero una vez revisándolo, no, no realmente no es lo que nosotros pensamos que dice, sino dice algo completamente diferente, ¿verdad? Así que esta va a ser la tarea. Yo les voy a enviar el material. Se encuentra en la página 27. Y vamos a ejercitar un poquito el cerebro para hacerlo, ¿sí? Si necesitas un poquito más de tiempo de la próxima semana, pues puedes tomarte unos días más para poder hacerlo, pero sería para la próxima semana, ¿ok? Podríamos revisar uno, pero se nos está agotando el tiempo. Ah, Vamos a revisar Deuteronomio 15 al 6. Creo que es uno de los más básicos. Mm.
Y aquí se nos presenta el ejemplo en la Reina Valera 1960, así que vamos a revisar esa versión, ¿ok? Pero tú lo puedes revisar en tu versión. Quizás difiera un poquito, pero el principio de la gramática todavía tiene su validez. Dice Hebreos 15, versículo 6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. La pregunta ¿es Deuteronomio 15:6 un evento que ocurrirá en el futuro o es un mandato de Dios? Esa es la pregunta. ¿Es un evento que sucederá en el futuro o es un mandamiento de Dios? Es decir, algo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué dicen ustedes? Lo pongo en la pantalla para que lo puedan leer nuevamente. Mandato de Dios, pastor, ¿Por qué es un mandato de Dios, Aurora? porque donde yo siento que dice es, pero sí, pero sobre ti no tendrán dominio. Ok, ok, esa parte, claro, sí, es un mandato, es un decreto de Dios. O sea, no es algo que Dios nos está mandando a hacer, pero es algo que Dios ha decretado. Entonces, sí, en ese caso, sí, claro, tienes razón. Pero en el caso de como te ha dicho, Habla en el futuro, ¿no? Porque te habrá, prestarás, prestarás, tomarás, o sea, no tomarás, está, tendrás, todos los tendrás verbos son dominio. futuros. Exactamente. Está hablando de un evento futuro, de algo que va a suceder en el futuro. Es decir, es una promesa de Dios para su pueblo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por los verbos. Los verbos nos indican, están en tiempo futuro y nos indican que esto sucederá, ¿verdad? No es algo que Dios nos está diciendo, es decir, que hagamos, perdón, no es algo que Dios nos está diciendo que hagamos, no nos está diciendo presta a muchas naciones, ¿verdad? Presta a muchas naciones sería un mandamiento, porque entonces el verbo prestar está en modo imperativo, es un mandato. No nos está diciendo eso. No dice toma prestado, no está diciendo toma prestado, dice tomarás, perdón, no tomarás prestado. ¿Sí? Tendrás dominio, no dice ten dominio, dice tendrás dominio. Entonces aquí los verbos, hablando de la gramática, al estudiarnos nos ayudan a entender que Dios está hablando de un evento que va a suceder en el futuro. Y obviamente Deuteronomio 15:6 está eh, ligado, está en conjunto al contexto donde está hablando de la obediencia. Entonces, esto viene siendo algo que va a suceder en resultado en el futuro, por supuesto, en resultado a la obediencia, pero es un tiempo futuro, ¿ok? Ese es un ejemplo de estos pasajes. Así que si no te es posible hacerlos todos, trata de hacer por lo menos la mitad, ¿ok? Y de nuevo, no tienes que escribir mucho, solamente identifica la parte gramatical que hace la diferencia. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 15:6, identificamos los verbos prestarás, no tomarás prestado, tendrás dominio. Esa es la parte gramatical que nos ayuda a entender un poquito el versículo. Identifica la parte gramatical y contesta las preguntas que te hace aquí mismo en el material. ¿Ok? Pregunta, comentario. Me gustaría que para la clase, o sea, vamos a tratar de hacerlo nosotros, pero me gustaría que en la clase que sigue lo repasáramos para verificar que lo que hicimos es correctamente. Lo podemos hacer, claro que sí. Quizás no todos, porque la idea es finalizar ya para que ustedes puedan descansar, pero sí podemos revisar varios para identificar la parte gramatical. Lo que me gustaría hacer con esto no es tanto, hey, tienen que hacer algo y lo tienen que hacer bien, sino ser expuestos a esta realidad. Esto puede ser nuevo para algunos de ustedes. Entonces, lo que quiero es que ustedes sean expuestos a que la Biblia está escrita en un lenguaje humano y que ese lenguaje humano tiene
sus reglas y tiene la forma como funciona. Y para entender la Biblia, por lo menos la parte humana, necesitamos entender un poquito acerca del lenguaje. Eso es lo que quiero conseguir con esta parte. Pero si tú quieres profundizar, bueno, yo lo recomiendo. Si quieres profundizar, puedes leer un poquito y adquirir un nivel básico del conocimiento de la gramática, o puedes profundizar tan profundo como tú desees y conocer más acerca de la gramática. ¿Ok? Yusme, ¿puedes seguir leyendo? Aplica los principios enseñados en la Biblia, por favor. Ok. Como ya lo sabemos, la Biblia fue escrita hace miles de años en otras culturas. Para el incrédulo y escéptico, no hay nada en ella que se pueda aplicar a nosotros por ser un libro tan antiguo. Pero la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad absoluta que nunca deja de ser. Siempre es importante, siempre es relevante y por lo tanto siempre es aplicable. La pregunta es, ¿cómo podemos aplicar lo antiguo de la Biblia a nuestra situación moderna? La respuesta es muy sencilla, identificando los principios que pueden transferirse de la antigüedad a nuestro día. Yes. Pero, ¿qué? ¿Ya? No, 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 continúa. Ok. Pero, ¿qué es un principio? Un principio es una verdad universal. Un principio es una verdad que se aplica a todas las personas de todos lugares, de todos los tiempos. Por ejemplo, el tomar algo que le pertenece a otra persona sin pedírselo o pagar por él es robar. La Biblia dice que no debemos robar. Este es un principio que se aplica a todos los seres humanos de todos los tiempos y de todas partes. Cuando hablamos de principio, nos movemos de lo específico a lo general. Por ejemplo, lee Proverbios 22. Se podría decir que este texto no se aplica a nosotros porque vivimos en una república demócrata y no en una monarquía autoritaria. Es decir, no tenemos un rey y por lo tanto se puede decir que no tenemos que preocuparnos de su enojo. Por eso sería leer el texto sin considerar el principio que nos enseña. Aquí el asunto es la relación de uno con su gobierno. El principio es respetar la autoridad y el poder del gobierno. Este principio es confirmado en otras partes de la Biblia, como en Romanos 13 y Primera de Timoteo 2. Para poder aplicar un texto de la Biblia, nuestra tarea es entonces el de identificar cuál es el principio original que se enseña en la Biblia, determinar si es transferible y después aplicarlo a nuestra situación. Por ejemplo, en Éxodo 20:17 encontramos el mandamiento que dice que no debemos de codiciar la esposa de nuestro prójimo, su casa, sus sirvientes, bueyes y asnos. Muchos de nuestros prójimos hoy en día no tienen sirvientes, ni bueyes, ni asnos. ¿Podemos decir que esto se aplica a nosotros hoy en día? ¿Hay aquí algún principio que se pueda transferir a nuestra cultura moderna? ¿Con qué palabras podríamos reexpresar este mandamiento de acuerdo al principio que nos enseña y a la cultura donde vivimos? Estudiar Génesis 22. ¿Cuál es el principio aquí? Ujú. Esto lo pueden hacer en casa también si ustedes desean. Si no lo logran hacer, quizás lo podemos hacer la próxima semana si es que nos da tiempo. Es un capítulo completo y necesitamos leerlo para poder hacerlo. Pero, por ejemplo, en Berwin ahorita estamos manejando esa idea de en principios. O sea, hay cosas en la Biblia que no son transferibles para nosotros, ¿verdad? Es decir, no aplicamos directamente tal como se está diciendo ahí en la Biblia, pero sí podemos aprender acerca de principios, ¿verdad? Am, estamos, por ejemplo, manejando el principio de la humildad, de la mansedumbre,
cosas que son enseñadas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Estamos aprendiendo acerca de el principio de la regla, de las diferentes acepciones que Dios hace a una regla específica, como por ejemplo el casarse, eh, de tener muchas esposas, como el divorcio o divorciarse, ¿verdad? Pero el punto es siempre regresar a la regla, o sea, siempre buscar cuál fue la intención de Dios en algo y regresar a esa intención, específicamente a lo que Dios quiere para nosotros. También cómo manejamos nuestros errores y algunos fracasos que hacemos en obedecer la palabra de Dios. Simplemente porque nos equivocamos no quiere decir que vamos a hacer a un lado la palabra de Dios o los principios de Dios. No quiere decir que los vamos a abandonar. Necesitamos volvernos a Dios y seguir aplicando la regla de Dios o los principios de Dios. Y así sucesivamente con muchas otras cosas. Entonces es bien importante que mientras muchas cosas que encontramos en la Biblia no se pueden aplicar directamente a nuestras vidas, nosotros extraigamos principios de ellas, ¿verdad? Am, eh, un excelente ejemplo es lo que se menciona aquí, la cuestión de animales. O sea, todo lo relacionado con animales, con sembrado, lo que estaba mencionando, con cosechas, lo que estaba mencionando Leo, no lo podemos aplicar directamente. O sea, nosotros no vamos a hacernos de un cabrito o de una libra de trigo y la vamos a llevar a la iglesia como diezmo. O sea, eso no es aplicable, no es transferible. Pero ¿cuál es el principio? El principio es tener una ofrenda preparada para Dios de corazón. Ese es el principio. Am, la moneda de ellos o la manera como es que ellos compraban y vendían era eh, con monedas, pero en algunas instancias, en algunas partes de la Biblia, intercambiaban una cosa por otra. Entonces eso no es aplicable para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que sí son aplicables, hay cosas que no, pero la pregunta es, ¿cuál es el principio? ¿Cuál es la verdad que me está enseñando? Aunque no es aplicable directamente, hay una verdad ahí que yo puedo aplicar a algunas otras partes de mi vida. ¿Ok? 8:30. Creo que vamos a continuar la próxima semana. No quiero sobrecargarlos. Bueno, quizás nos tome 5 o 6 minutos. ¿Cómo están todos de tiempo? ¿Hay alguien que ya se tenga que ir? Pastor, yo me tengo que ir porque estoy haciéndole un proyecto a Santi y una muchacha me va a ayudar ahorita a las 8:30. Entonces Ya, debo no. ir a su casa. En ese caso, entonces terminamos. Gracias por avisarme, Yusmi. Vamos a terminar. Nos quedamos aquí. Tienen la tarea, recuerden, está en la página eh, 27. Padre eterno. La página 27. Son estos versículos que están aquí. Ahí mismo nos dan las instrucciones, ahí mismo nos da las preguntas, solamente tenemos que contestar. Recuerden, no tiene que escribir mucho, solamente asegúrese que está contestando lo que la pregunta le especifica. Si tiene una pregunta acerca de la tarea o algo que no entiende, me puede dejar saber y lo tratamos de comprender juntos, ¿ok? Alguien nos puede despedir en oración, por favor, y tengan esta situación migratoria en sus oraciones, por favor, ¿sí? Gracias. ¿Alguien? Cariani. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por esta noche, Señor, por todo lo que nos has enseñado, Señor, por poder aprender más de tu palabra, poder, Padre, entender todas esas enseñanzas que tú dejaste escritas, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, a cada una de las personas, a Yusmeli, a Cariana, a Leo, a Aurora, Señor, a Roberta, mi persona, Señor, que nos bendiga, Señor, y que nos ayude, Señor, a poder aplicar cada vez, Señor, que leamos tu palabra, todo lo que nos estás enseñando, Señor. Que despiertes nuestra inteligencia y la sabiduría que nos has dado, Señor, que la podamos poner en práctica. Te pedimos, Padre, por
los inmigrantes, Señor, por cada persona, Señor, que fue arrestada, por aquellos que están siendo acosados, Señor, o aquellas personas que están, Padre, tal vez expuestas a que inmigración vaya y los arreste. Te pedimos, Padre, por misericordia, te pedimos, tú eres nuestro pastor, Señor, que tú pastorees a cada uno de ellos, Señor, que los unjas con aceite fresco, Señor, que así como dice el Salmo 23, que aunque anden en valle de sombra de muerte, Señor, no teman, Señor, porque tu vara y tu callado les infundirán aliento, Señor. Señor, te pedimos que tú los ayudes, que tú los protejas, que pongas alrededor ángeles que acampen alrededor de ellos, Señor. Que aunque pasen, Señor, por el medio de ellos, Señor, así como nos contaba el testimonio un día Yosmeli, Señor, y nada le hicieron, Señor. Aún así, Padre, cuando no tenía absolutamente nada y se la podían haber llevado, pero tú la cubriste, tú la protegiste, Señor. Y así, Padre, tú protege a cada uno de ellos, Señor. Te pedimos especialmente por estos hermanos y hermanas que han pedido oración, Señor. Que tengas misericordia, Padre, de cada uno de ellos, Señor. Y que, Padre, ellos puedan aprender, Señor, a confiar, a anclarse aún más en ti, Señor. Que ellos puedan correr al pastor de pastores, Señor, al único que puede proteger, al único que, Señor, nos puede cubrir, Señor, con su manto, Señor, contigo, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo la próxima semana. Espero que pasen una excelente noche y que puedan descansar